Doctor Jorge Pesqueira Leal, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado. Sabemos de que usted tiene, además de otras cuestiones de investigación, esto que acabamos de presenciar. Usted acaba de hablar sobre la Guardia Nacional, un tema muy interesante que tenemos por acá en México. ¿Debemos estar tranquilos con la creación de la Guardia Nacional? Creo que es la única alternativa de la que disponemos los mexicanos para enfrentar la criminalidad en todas sus expresiones y en particular al crimen organizado y a las asociaciones delictuosas. En este sentido, hasta ahora, con los esfuerzos que se han llevado a cabo en el país, en las entidades federativas y los municipios, pues podemos decir, han sido insuficientes y lamentablemente nos encontramos en tiempos y en un momento en el que aparenta el hecho de que el crimen organizado se está apropiando o empoderando de zonas o regiones de nuestro país. Ha sucedido una serie de fenómenos que pues el siglo pasado no habíamos considerado, pero que particularmente en los 19 años del siglo XXI nos encontramos con que es menester crear un organismo que dé una respuesta contundente a los criminales. O sea, no es posible que siendo la seguridad la causa primaria de la existencia del Estado, se tenga esa percepción por parte de todos los ciudadanos de que vivimos en un mundo en el que estamos en condiciones de convertirnos en víctimas del delito. El nacimiento de la Guardia Nacional, aún con la estructura que se diseñó y que no se corresponde con las afirmaciones que se hicieron en el Parlamento abierto al que convocó el Senado de la República, tiene que convertirse a la brevedad posible en una realidad. Son momentos muy difíciles, no hay Estado de la República que se considere o estime está libre de la criminalidad y sobre todo cada día es más feroz, cada día se extiende a más espacios y comienzan a aparecer expresiones del crimen organizado que incluso desconocíamos nosotros. Entonces, bajo esta premisa, la conjunción de fuerzas de Policía Federal, Policía Naval y Policía Militar, en una estructura en la que se cuide sobre todo que sea un órgano que esté debidamente supervisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, veo yo que en tanto se cumpla con lo que se establece en la iniciativa y si es posible la mejoramos antes de que se publique en los próximos días, la Guardia Nacional sí va a constituir una respuesta a las necesidades que tenemos en materia de seguridad los mexicanos. Esas formas tan rígidas del ejército, una disciplina muy estricta, ¿podrán ser útiles para combatir la delincuencia? Bueno, la realidad nos muestra hasta ahora que lo laxo de las instituciones policiales en México en parte tiene que ver con el aumento de la criminalidad y además con expresiones del crimen que dañan, que afectan, que laceran no solo la sensibilidad de los ciudadanos, sino las posibilidades de un desarrollo armónico y pleno de las facultades de cada persona que habita este país. Claro, nosotros desearíamos una policía flexible, una policía que sí se ganara la confianza de la ciudadanía, que fuera suficiente para enfrentar a los delincuentes, pero la realidad que vivimos son tiempos de emergencia y una Guardia Nacional disciplinada que además tenga como respuesta en caso de que vulnere derechos fundamentales, respuestas, sanciones severas, bueno, tendríamos que dar un voto de confianza. Lo que sí es muy importante señalar es que tenemos que reconocer que su configuración no es civil, su configuración es militar y que la participación de la Policía Federal no hace una diferencia significativa en el marco operativo. Eso también es importante señalar que la Guardia Nacional tendrá las mismas atribuciones que ahora tiene la Policía Federal. La diferencia, como bien se señalaba, es el rigor, la disciplina, la obediencia.
y que bajo esta premisa no se caiga en la tentación de la corrupción. Claro, el gran problema que tenemos los mexicanos es ese divorcio entre el deber ser plasmado en la norma y la realidad. La confianza depositada en la Guardia Nacional y en otros organismos que se crean, como por ejemplo la Coordinación Operativa Interinstitucional y otras al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues nosotros estimamos que puede ser una respuesta positiva a la necesidad que se tiene. Y este tema que nos angustia de la militarización está vinculado estrictamente al hecho de que el gobierno nacional sea exitoso en todos los frentes que tiene abiertos ahora mismo, sobre todo el de la economía, el de aproximar a un país con millones de mexicanos que viven en pobreza extrema a la justicia social, a priorizar la educación y a dar y abrir un espacio a que la familia como institución socializadora, la escuela como institución socializadora, la comunidad, así como instituciones religiosas y los iguales de nuestros niños, niñas y adolescentes, sean experiencias positivas, sean experiencias constructivas y que no se conviertan estos espacios en lugares de riesgo, que sean lugares de protección. Es necesario que la Guardia Nacional opere reactivamente con estricto respeto a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Pero también es muy importante que los ciudadanos nos sumemos en lo poco o mucho que podamos para hacer realidad precisamente esta seguridad tan anhelada, porque sin seguridad no hay posibilidades reales de que una nación prospere y tampoco de que un ser humano alcance, logre el desarrollo armónico y pleno de todas sus facultades. Doctor Pesqueira, hay conductas inapropiadas, negativas, que se gestan al interior de la familia. ¿Deberá seguirse alguna política pública para llevar en paralelo esto de acuerdo al combate a la delincuencia? Es urgente. Recordemos que la Guardia Nacional es una institución policial que debe operar en la prevención del delito y en acciones para enfrentar a la criminalidad. Y en el ámbito de la prevención es factible el desarrollo de programas a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que vayan a la etiología del fenómeno criminal, donde se gesta, donde nace. Y mira que es en la familia. En estos tiempos, la familia en México, en términos generales, no es un espacio de protección, es un espacio de riesgo para niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, la respuesta primaria del gobierno nacional debe ser la protección, el cuidado, apoyo a la familia, independientemente de su configuración. La familia idílica de papá, mamá e hijos es eso. Claro, millones de familias están configuradas de esta manera, pero la familia cualquiera que fuera, la manera en que está constituida debe ser protegida. Sobre todo, el Estado debe velar por niños y niñas, incluso como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde antes del nacimiento, porque todo aquello que le pasa al producto de la concepción en la matriz de la madre puede dañar su conducta una vez que nazca, pero sobre todo a partir del nacimiento es menester que contemos con un censo de protección y que esto produzca políticas públicas que lleven a que se incida primariamente en la familia. En tanto no hagamos esto, cualquier acción de lucha contra el crimen va a ser magra, poco exitosa y no va a generar lo que tanto deseamos y anhelamos los mexicanos, vivir en paz. Después de la conformación de esta policía, de esta Guardia Nacional, y una vez que queden establecidos todos los parámetros directrices y la adecuación de las leyes, ¿podría vislumbrarse algún tiempo a través del cual empezar a bajar los crímenes, los índices delincuenciales? Sí, y yo considero que si la Guardia opera en los términos que establece la iniciativa de ley, que por cierto estamos haciendo una propuesta para que se mejore antes de que se publique,
que a más tardar debe ser el 25 de mayo del presente año, sí, es factible que la Guardia Nacional, si opera como debe, para fines de este año se comience ya a percibir, a observar cambios en el fenómeno criminal sobre la base y arista de que son muchas las expresiones del delito, y entonces no podrá en términos generales haber una reducción generalizada, pero sin lugar a dudas lo habrá en ciertos rubros que son los que más angustian. A los mexicanos les genera inquietud la extorsión, ¿no? El robo en casa habitación, todo aquello que está muy próximo a nuestro día a día. Y a los mexicanos en general nos preocupa el elevado índice de personas que están quedando atrapadas en la adicción a drogas ilícitas. Y en ese sentido, la Guardia Nacional tiene que elaborar en dos frentes. En el frente de la prevención, ¿no? Generando condiciones para disuadir a los criminales para que no continúe aumentando el consumo de drogas, sobre todo a más temprana edad, porque ya rebasó de la adolescencia a la infancia. Y por otra parte, claro, enfrentar con la potencia que se necesita a organizaciones criminales que han producido no solo desaparecidos y muertos a lo largo y ancho de la República Mexicana, sino una pésima percepción de otras naciones, cuando México es un país que necesita en este mundo global de esos países, porque una de las principales fuentes de ingreso que tiene es el turismo. Los mexicanos somos personas hospitalarias, que cuando aparece un extranjero en escena siempre damos lo mejor de nosotros mismos. Pero hay otra cara, la cara del mal, que nos está dañando, y es precisamente ese rostro deforme el que la Guardia Nacional debe eliminar para que podamos nosotros transitar por un mejor sendero. La policía actual, que es la que de alguna manera se ha venido encargando de la seguridad pública, por supuesto, un ramo paralelo a las Fuerzas Armadas, ¿qué pasará? ¿Habrá algunas medidas sobre alguna capacitación, alguna adecuación? ¿Qué opina al respecto? La ley nacional indica que la Guardia laborará en atención a coordinación y convenios con entidades federativas y municipios en el enfrentamiento también a la delincuencia de fuero común. Aquí la coordinación con policía municipal y con policía estatal es clave. Y la misma ley de la Guardia Nacional señala que todas las policías deben operar en base a una doctrina policial fincada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la preeminencia del respeto también a las leyes y todas las normas que nos rigen. Y en este contexto, esto alcanza a los niveles de policía que en este momento no responden a la necesidad que tenemos de seguridad los mexicanos. Es necesario hacer cirugía mayor. El enfermo está grave, y en este caso el enfermo son las policías municipales, las policías de los estados, ya que la Policía Federal pasará a formar parte de la Guardia Nacional. Ahí encontrará un remedio si es que ha habido fallas significativas en este cuerpo policíaco, pero no hay la menor duda de que en lo que toca a Policía Estatal y Municipal hay una deuda de estas instituciones con la sociedad mexicana, porque han permitido que se entrevere en su quehacer la corrupción. Pero así como se ha entreverado la corrupción en esas instancias, lo cual es muy grave, también es factible la sanación de estos cuerpos institucionales de cara precisamente al hecho de que experimentemos y vivamos un cambio en el que la corrupción sea la excepción, ¿no? Y en el que la vida cotidiana transite con esa paz y con esa tranquilidad que anhelamos los mexicanos. Algunos dicen que deben prevalecer las policías municipales, otros una policía única estatal.
Para una mejor eficiencia en el combate a la delincuencia, ¿cuál sería su opinión, doctor Pesqueira? Las acciones que se han implementado en estados de la República con mando único no han producido el efecto que se esperaba. La policía municipal debe ser una policía pacificadora, una policía comunitaria. Su proximidad con los ciudadanos ha de valerle la confianza, y la confianza es vital para que el ciudadano provea información respecto de personas que están actualizando ilícitos, porque nada queremos más que estar bien y sentirnos seguros, pero la desconfianza con la policía se traduce en que guardo silencio porque si expreso algo que sé, temo que ese policía lo haga del conocimiento de una organización criminal y me suceda algo. Es decir, es urgente que la policía municipal debe continuar operando como tal, las policías estatales también, pero que recuperen la confianza de los ciudadanos. Y para esto es una auténtica epopeya su capacitación, no solo en el ámbito de policía, ni en el ámbito de la academia, sino sobre todo en el rubro ético, en el rubro de ese comportamiento que esperamos nosotros que se ciña independientemente del profesionalismo a la honradez en la vida cotidiana. Solamente contando con policías así vamos a transitar por mejor sendero, pero sobre todo pensar en una policía única a nivel de un estado y desaparezcan las policías municipales es alejar al ciudadano de la oportunidad de tener acceso a la justicia. No olvidemos que el rostro visible del Poder Ejecutivo de la Nación o los poderes ejecutivos de los estados es el policía que está en un determinado punto. Por eso, si el policía es honesto, la percepción ciudadana es de una institución pública, de un estado, de una federación honesta. Si el policía es deshonesto, corrupto, entonces también esa percepción se modifica y eso daña las instituciones. Y lo que menos queremos en este momento los mexicanos es que en esta etapa que nos encontramos nos pasen o nos sucedan hechos que acentúen la desconfianza. Lo que queremos es precisamente que se den condiciones para que podamos transitar en una experiencia y sensación de crecimiento porque las instituciones están marchando como deben. Doctor Jorge Pesqueira Leal, muchas gracias por esta conversación. Encantado. Nosotros vamos a dar una pausa y regresamos con más para usted.